Buen día número 82. Hoy seguimos teniendo el gran placer de contar con Viole con nosotros, que mientras estamos haciendo esta temporada de duelo, está bueno porque vamos haciendo de a poquito el duelo y de lo que te vamos a extrañar cuando se termine esta No temporada. creo que sea tan así. Igual un placer para mí estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, Viole, vamos con el día de hoy que es dolor y sufrimiento, la diferencia entre estos dos términos tan fuertes, potentes y habituales y necesarios. ¿Qué nos podés ayudar, qué luz nos podés arrojar para darle claridad a este tema? Bueno, genial. La diferencia entre dolor y sufrimiento es interesante también como una herramienta de alivio del propio sufrimiento, si bien a veces es inevitable. Hay un dicho que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo no creo que sea tan así, depende de la situación, pero vamos a contar un poquito cuál es la diferencia. Se considera dolor a un daño real o potencial del tejido, partiendo de la idea de dolor físico. El dolor es lo que la persona dice que es, no hay forma de catalogar el dolor desde afuera, por eso los médicos que trabajan en paliativos utilizan una escala donde el propio paciente dice del 1 al 10 qué grado de dolor tiene y según ese grado se medica. Esto es para contarte un poco, ahora vamos al dolor psíquico, ¿no? Pero cómo se aborda el dolor físico. Y es interesante porque la definición también abarca el daño potencial del tejido. El cuerpo puede doler incluso cuando considera que va a tener un daño aunque todavía no lo tuvo. Y esto se puede extrapolar a la esfera psíquica. El dolor psíquico, por ejemplo, en un duelo, es un dolor real que se puede sentir en el cuerpo, pero también se siente en las emociones, que está en pleno presente, pero puede tener un componente de miedo al dolor. Eso está dentro del dolor, de hecho hay un concepto que se llama dolor total, que es tener en cuenta que el dolor no es solamente lo que atravesamos como sensación o sentimiento, sino que es todas las esferas del dolor que tienen que ver con incluso la esfera burocrática. Ahora vamos a ver si eso Claro, tiene más que ver con el sufrimiento. entiendo que ahí estás hablando en parte de lo que es la ansiedad anticipatoria y anticiparse a algo que podría ser, por ejemplo, esto de ver cómo puede llegar a doler algo y entonces no solo está lo que va a doler, sino lo que uno piensa en torno a cómo puede llegar a doler. Eso ya sería la esfera del sufrimiento. Cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de todas las narrativas que se le agregan al dolor. O sea, el dolor es una experiencia en primera persona, en presente, por un daño al propio tejido psíquico, o sea, algo pasó que nos rompe o nos rompió. Entonces estamos atravesando un duelo, un dolor, un combate interior. Y el sufrimiento son todas las narrativas que le agregamos a ese dolor que tiene que ver con nuestra historia. O sea, ningún dolor se vive solamente con la experiencia actual o la razón que desencadenó la experiencia actual. Todos nuestros dolores se interpretan en relación a nuestra historia. Esa interpretación tiene que ver muchas veces con el sufrimiento porque le agregamos un valor agregado, valga la redundancia, al propio dolor. Entonces, es el dolor más, esto nunca se va a ir, es el dolor más, esto me va a hacer perder algo muy importante, es el dolor más, esto no tendría que haber pasado, ¿no? Es el dolor más, nunca lo voy a superar. Todas esas narrativas que ponemos arriba del dolor tienen que ver con el sufrimiento y poder observar cómo se diferencia eso adentro es parte de las recomendaciones. Es como una meditación, pero no sabemos que estamos meditando, es observar y ser testigos de qué parte está doliendo, porque tiene que doler, porque es una herida abierta, porque acabo de perder una relación, un proyecto, una persona que acaba de morir, y qué parte me estoy contando de esa historia que tiene que ver con el padecimiento psíquico alrededor de ese dolor. ¿Cómo hacemos para sentir solo el dolor? Que ya de por sí es un montón. O sea, ¿cómo hacemos para centrarnos en el dolor? Bueno, ubicar el dolor en el cuerpo. Cuando nos estamos diciendo algo sobre ese dolor, volver a recordar, es solo dolor, sintamos el dolor. Hay un montón de experimentos y de trabajos científicos que se hacen sobre el dolor físico y cómo una persona siente más dolor, por ejemplo, de noche.
Noche aumenta el dolor posiblemente porque la noche es un momento de rumiación, de recuerdo, de lo negativo, de la sombra. Y El, donde baja el volumen de toda la ciudad y el volumen de los estímulos externos y uno conecta mucho más con lo interno también. el dolor aumenta si estamos solos, si no hay un testigo del dolor. Eh, y eso se relaciona mucho con el sufrimiento. Por eso la distancia no es tan grande. Y hay otra medida del sufrimiento que no son solo las narrativas internas, sino son los duelos del duelo, que posiblemente lo hablemos en otro episodio, pero es doloroso cuando estoy viviendo un duelo y un amigo me deja de hablar. Eso agrega sufrimiento. Es doloroso cuando estoy viviendo un duelo por un diagnóstico médico y me hacen hacer 300 colas, presentar 300 recetas y pedir números y turnos. Eso es un dolor, un sufrimiento burocrático que se agrega al dolor y no tiene que ver con las narrativas, tiene que ver con las exigencias del mundo. Entonces, el sufrimiento también lo pueden agregar otros si es que no me están dejando estar en mi dolor porque se me está pidiendo otra cosa o me estoy enfrentando, por ejemplo, puede ser de mucho sufrimiento si yo estoy atravesando el duelo por la pérdida de mi pareja, pero tengo que cuidar el duelo de mis hijos. Entonces, a veces no puedo escapar del sufrimiento porque no puedo estar solo con mi propio dolor, sino que tengo un rol muy activo en ese proceso en el que también tengo que ser el acompañante del dolor del otro. Por eso, digo, es muy personal, no es una diferencia clara entre el dolor y el sufrimiento, pero sí podemos decir que el sufrimiento es todo lo agregado, las exigencias, lo que la sociedad nos pide y además todas las narrativas que tenemos nosotros sobre el dolor. Y es sumamente importante, creo, por lo menos intentar hacer esa diferenciación, porque es lo que nos puede permitir no estar no estar entrando en un estado de perpetuar al dolor, porque sabemos que nuestro foco de atención va a donde va la emoción y a donde va la atención y la emoción vamos a poner pensamiento y donde le pongamos narrativa vamos a estar haciendo como una baliza donde vamos a dejar detenido en el tiempo, en un bucle interno, en una rumiación mental, un dolor que se transforme en sufrimiento y eso es lo que puede perpetuarlo y bloquearnos u obstaculizarnos a seguir avanzando con un proceso necesario. Es que en realidad el camino es del sufrimiento al dolor. Si yo tengo el foco puesto en el sufrimiento, nunca llego a hacer el duelo, porque el duelo se hace enfocándonos en el dolor. En el sufrimiento, por ejemplo, están las personas que no llegan al núcleo de dolor del duelo porque están en que hubiese sido sí, que hubiese pasado sí, o la culpa de, o mi culpa, o el enojo, todas esas que es una parte, es un momento del duelo natural, pero que son las narrativas sufridas del duelo, no nos permiten conectar con el dolor. Entonces no es solo, ojo, no transformemos el dolor en sufrimiento, es más bien, transformemos el sufrimiento en dolor. ¿Por qué? Porque el dolor viene y se va. Es algo propio, fisiológico, que nos trae la información de paremos. Paremos porque no se puede movilizar tanto, porque duele mucho. Para atravesarlo hay que bajar el volumen al sufrimiento. Buenísimo, me encanta. Viole, para cerrar, ¿alguna pregunta, algún ejercicio cortito que nos puedas dejar para que cada cual de nosotros empecemos a trabajar en la diferenciación entre dolor y sufrimiento? Reconocer, pensar en un duelo, ¿no? En una pérdida que estemos atravesando, porque todos alguna estamos atravesando. Y en esa pérdida identificar cuál es el dolor, dónde se siente. Podemos cerrar los ojos y pensar en qué parte del cuerpo podríamos ubicarlo. Es un juego. De qué color es, qué forma tiene. Y después identificar todas las voces internas que nos hablan acerca de ese dolor, pero verlos por separado. Es como imaginar, por un lado, el dolor, que tal vez es amarillo, redondo, cuadrado, y me está trayendo esto en esta parte del cuerpo, y por otro lado, las voces que hablan sobre eso. Esa es una forma de verlos por separado y de ir identificando uno del otro. Excelente. Viole, muchas gracias nuevamente por A estar con vos. nosotros. Violeta Vázquez, que en Instagram la van a encontrar re fácil, con 2 zetas a lo último y sin acento. Buenísimo, sí. Y esto fue Paja Mental por Fran Latorraga.